Eh, bueno, mi nombre es Emanuel y ya que vimos que muchas de las personas que asistieron al primer taller de este intro algoritmia no pudieron asistir a la segunda clase, decidimos hacer un video tutorial para que más o menos sepan de lo que hicimos. Y ya bueno, sin más, el tema fue recursión. Y bueno, ¿qué es recursión? Decimos que un proceso es recursivo si se puede definir en función de sí mismo. O sea, por ejemplo, este triángulo, tenemos un triángulo y podemos inscribir en él un triángulo invertido de esta manera. Y de nuevo tenemos tres triángulos. Y de nuevo en cualquiera de esos triángulos, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que antes. Inscribir un triángulo invertido al medio y de nuevo se forman tres triángulos iguales. Y de nuevo, o sea, en cada uno de estos podemos inscribir más triángulos y así. O sea, en teoría de manera infinita. O sea, esos dos ejemplos de recursión, el tipo que piensa a sí mismo pensando y así. O sea, los dos ejemplos son en teoría, o sea, podrían haber infinitas recursiones, pero en programación siempre tenemos que, o sea, de alguna manera tenemos que garantizar que la recursión va a acabar. Porque no tiene sentido hacer programas infinitos. O sea, no tiene sentido porque este programa nunca acabaría. Así que tenemos que garantizar que acaben. Y ya bueno, tenemos el ejemplo más fácil de recursión, que es factorial. ¿Y por qué factorial es recursivo? Porque, por ejemplo, eh, la definición de n factorial, o sea, ¿cómo se define n factorial? N factorial se define como n por el factorial de n-1. O sea, se define así. O sea, para definir factorial hemos usado la definición de factorial. O sea, acá de definir en función de sí mismo. Es por eso que es recursivo. Y también tenemos el caso base acá, que en este caso es cero. ¿Por qué? Porque el factorial de cero ya no es 0 por el factorial de n-1. O sea, eso no existe. Simplemente hay acá la recursión. El factorial de cero ya no se define en términos recursivos, sino que tiene una respuesta directa. Es un caso directo. Ese es el caso base. Un caso directo en el que ya se garantiza que acaba la recursión. Y ese es el ejemplo clásico de la recursión, el factorial. Y ya bueno, lo que les he comentado, simplemente pasarlo a código, no es muy complicado. O sea, factorial. La función factorial decimos que es de tipo entero porque devuelve un número. Y también le pasamos eh, un número entero. Y luego simplemente, si este número es cero, es el caso base. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es uno. Entonces podemos que devuelva uno. El return, cuando se ejecuta una sentencia return, la función ya devuelve este valor. Como la función decimos que es de tipo entero, se espera que devuelva un número. Como ya devolvió un número, ya no tiene sentido ejecutar el resto de la función, porque ya se devolvió algo. Entonces lo de abajo ya no se ejecuta. Pero ¿qué pasa si no es el caso base? Si no es el caso base, entonces calculamos n por el factorial de n-1. Y simplemente esto lo devolvemos. Y ya, sin más, simplemente eso es. Pero a veces es un poco complicado entender, o sea, cómo es que una función se llama a sí misma y a sí misma y otra vez. Y bueno, eh, más o menos lo que la computadora hace es esto. Digamos que queramos calcular el factorial de 4. Entonces se invoca la función factorial con 4 acá.
Entonces, primero se evalúa si es el caso base. O sea, si 4, como 4 no es igual a 0, no se devuelve 1. Y se pasa a 0, lo de acá. El factorial de 4, ¿qué es? Es 4 por el factorial de 4 menos 1, que sería 3. Y en ese punto, el factorial de 3 se invoca, o sea, se invoca de nuevo una función factorial, pero ya no recibe 4, sino recibe 3. Y de nuevo, esto no es el caso base. Así que, ¿qué se hace? Es 3 por el factorial de 3 menos 1. Y de nuevo en ese punto se está haciendo otra llamada recursiva. La computadora calcula el factorial de 2. No es el caso base, así que de nuevo el factorial de 2 que es 2 por el factorial de 2 menos 1, que sería el factorial de 1. De nuevo lo mismo. Este no es el caso base, así que ¿qué calculamos? El factorial de 1 es 1 por el factorial de 1 menos 1, que es 0. Y en ese punto ya tenemos el caso base. Aquí pasa un 0 y como n es igual a 0, ya no se ejecuta nada más, nada de lo demás, simplemente se devuelve 1. Y en ese punto, eh, las llamadas recursivas como que van a empezar a retornar de alguna manera. Entonces, el factorial de 1 estaba pidiendo el factorial de 0, pero como ya se acaba de calcular acá, ya podemos saber cuánto es el factorial de 1. Sería 1 por el factorial de 0, que es 1. Entonces ya sabe cuánto es el factorial de 1. Ahora ya puede calcular el factorial de 2, que es simplemente 2 por 1. Ahora en este punto, el factorial de 2 se lo va a pasar como respuesta al factorial de 3. Entonces ya se puede calcular el factorial de 3. ¿Qué cuánto es? 3 por el factorial de 2, que es 2. Y ya calculado el factorial de 3, solo queda calcular el factorial de 4, que sería 4 por el factorial de 3, que es 6. Y ya. Y calcula que el factorial de 4, que es 4 por el factorial de 3, que es 6. Y así es como lo calcula. Se van haciendo como que muchas llamadas. Comienza la función, la primera, y se van haciendo varias invocaciones recursivas hasta que se llega al caso base. Una vez que se llega al caso base, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a retornar. Y sí, pues, o sea, como vimos, se empieza a retornar. Y, y hasta que acaba la recursión, ¿no? O sea, hasta que llegues a la primera función recursiva.